el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Comenzamos el mes de junio celebrando la memoria de San Justino. Agustino era filósofo, nacido en Nablus, en la zona de Samaria, en Palestina, y buscando precisamente aumentar su sabiduría, se encontró con Cristo y así enseñó la sabiduría cristiana. Cuando presentó al emperador Marco Aurelio en Roma su apología en favor de la religión cristiana, inmediatamente fue acusado y conducido al prefecto rústico, ante quien se declaró cristiano, siendo por ello condenado a la pena capital. Fue azotado y después decapitado. Él da testimonio de que Cristo realmente es el centro de la vida, que sin Él la vida no tiene sentido. Así que nos encontramos nosotros en este comienzo de la celebración, reconociendo humildemente ante el Señor cómo en nuestra vida tantas veces caemos en la contradicción de decir que creemos, pero vivir como si no creyéramos. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor, tú que has enseñado a San Justino a encontrar en la locura de la cruz la incomparable sabiduría de Cristo, concédenos, por intercesión de tu mártir, la gracia de alejar los errores que nos cercan y de mantenernos firmes en la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, el fin de todas las cosas está cercano. Así pues, sed sensatos y sobrios para la oración. Ante todo, mantened un amor intenso entre vosotros, porque el amor tapa multitud de pecados. Sed hospitalarios unos con otros sin protestar. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, poned al servicio de los demás el carisma que cada uno ha recibido. Si uno habla, que sean sus palabras como palabras de Dios. Si uno presta servicio, que lo haga con la fuerza que Dios le concede, para que Dios sea glorificado en todo, por medio de Jesucristo, a quien corresponden la gloria y el poder de los siglos, por los siglos. Amén. Queridos míos, no os extrañéis del fuego que ha prendido en vosotros y sirve para probaros, como si ocurriera algo extraño. Al contrario, estad alegres en la medida que compartís los sufrimientos de Cristo, de modo que, cuando se revele su gloria, gocéis de alegría desbordante. Palabra de Dios. Llega el Señor a regir la tierra. Llega el Señor a regir la tierra. Decid a los pueblos, el Señor es Rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Llega el Señor a regir la tierra. Alégrese el cielo, goce la tierra. Retumbe el mar y cuanto lo llena. Vitoreen los campos y cuanto hay en ellos. Aclamen los árboles del bosque. Llega el Señor a regir la tierra. Delante del Señor que ya llega a regir la tierra. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. Llega el Señor a regir la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo os he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayáis y deis fruto,
y vuestro fruto permanezca. Aleluya, Aleluya, aleluya. aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Después que el gentío lo hubo aclamado, entró Jesús en Jerusalén, en el templo. Lo estuvo observando todo y, como era ya tarde, salió hacia Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salían de Betania, sintió hambre. Vio de lejos una higuera con hojas y se acercó para ver si encontraba algo. Al llegar no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces le dijo: «Nunca jamás coma nadie frutos de ti». Los discípulos lo oyeron. Llegaron a Jerusalén y, entrando en el templo, se puso a echar a los que vendían y compraban en el templo, volcando las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas. Y no consentía a nadie transportar objetos por el templo. Y los instruía diciendo: «¿No está escrito: mi casa será casa de oración para todos los pueblos? Vosotros, en cambio, la habéis convertido en cueva de bandidos». Se enteraron los sumos sacerdotes y los escribas, y como le tenían miedo, porque todo el mundo admiraba su enseñanza, buscaban una manera de acabar con él. Cuando atardeció, salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar, vieron la higuera seca de raíz. Pedro cayó en la cuenta y dijo a Jesús: «Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado». Jesús contestó: «Tened fe en Dios. En verdad os digo que si uno dice a este monte: quítate y arrójate al mar, y no duda en su corazón, sino que cree en que sucederá lo que dice, lo obtendrá. Por eso os digo, todo cuanto pidáis en la oración, creed que os lo han concedido y lo obtendréis. Y cuando os pongáis a orar, perdonad lo que tengáis contra otros, para que también vuestro Padre del cielo os perdone vuestras culpas». Palabra del Señor. Hemos escuchado dos relatos o dos episodios dentro de este pasaje del Evangelio de San Marcos. Uno de ellos un tanto chocante, ese pasaje de la higuera a la que Jesús le dice: «Nunca jamás nadie coma frutos de ti». Digo que parece extraño porque cuando el evangelista apunta que no había higos porque no era tiempo de higos, podríamos pensar: pues vaya, con este Jesús, qué caprichoso, pero ¿cómo va a esperar higos en un tiempo en el que no los hay? ¿Por qué se enfada? ¿Por qué maldice la higuera? En realidad, evidentemente, no se trata de eso. Jesús está hablando de los frutos de ese pueblo de Israel, tanto en este de la higuera como en el episodio del templo. Ha empezado el fragmento que hemos escuchado diciendo: «después que el gentío lo hubo aclamado», es decir, Marcos sitúa este episodio después del Domingo de Ramos, cuando Jesús ha entrado en Jerusalén, aclamado por el pueblo, y a continuación, después viene esto, el episodio de la purificación del templo. En realidad son los últimos días de Jesús, y se nota y se siente, se ve por otros pasajes que también nos narran los evangelistas, se siente muy decepcionado. Su misión aparentemente ha sido un fracaso frente al pueblo de Israel, el pueblo elegido desde muy antiguo para recibir la promesa de la salvación. Y cuando llega Él, que es el Mesías, no es aceptado. No hay frutos en el pueblo de Israel. Y es esto lo que en definitiva está diciendo. Es igual que anuncia la destrucción del templo en el año que ocurriría en el año 70,
De la misma manera, lo que está anunciando aquí es la ruina de un pueblo que no supo descubrir el momento en el que Dios estaba cumpliendo su promesa. No hubo frutos de fe. En las palabras de Jesús, en muchas ocasiones, vemos que hay también esta amenaza. Os digo que se os quitará a vosotros la promesa y se le dará a un pueblo que sepa dar sus frutos a tiempo. La parábola de la viña, que es un tema parecido, la viña que no producía frutos y el viñador entonces quiere cortarla. De nuevo estamos ante el mismo tema. El Señor espera frutos de su pueblo y frutos de santidad, frutos de fe. Termina aleccionando a sus discípulos para que oren y oren siempre con fe, realmente confiando en que lo que piden al Padre, el Padre se lo concederá. Tendríamos que hacer un examen acerca de la temperatura de nuestra fe. Nos sorprenderíamos de que a veces nuestra fe está en niveles bajo cero. Una fe que decimos que tenemos, si nos preguntan, no dudamos en afirmarlo. Sí, yo cristiano de toda la vida. Sí, pero claro, eso se dice muy fácil. El problema es que no lo vivimos. El problema es que estamos llamados a la santidad y nos conformamos con un nivel muy bajito. No digo ya de santidad, sino incluso de fe y de vida cristiana. Nos conformamos con muy poca cosa y encima pensamos que no, que estamos muy bien, que somos maravillosos. Si nuestra fe fuera tan intensa, ¿cómo es que no hemos sabido arrastrar con el ejemplo a tanta y tanta gente? ¿Cómo ha sido posible que tantos hayan perdido la fe? Si nos creemos tan cristianos, ¿por qué no entusiasmamos a otros? ¿Por qué nuestro testimonio no es como el de San Justino, por ejemplo, un testimonio tan valiente que evidentemente arrastraba a otros? Porque se veía que realmente él valoraba por encima de todo la fe en Jesucristo. Y cuando le ponen en el brete de o ofreces sacrificios a los dioses o te quitamos la vida, él no lo duda. Haz lo que quieras conmigo, yo solo soy seguidor de Jesucristo, el único verdadero Dios. ¿Cuántas veces aquí derramamos incienso en el altar de tantos y tantos diosecillos como nos fabricamos en nuestro tiempo? Y tan tranquilos, sin darnos cuenta de que estamos poniendo, como se suele decir, una vela a Dios y otra al diablo. Es decir, ¿nos da igual? Pues no. Tendríamos que aprender a vivir con fidelidad al Señor. Por eso el Papa ha considerado necesario escribir este último documento que nos ha dirigido, Alegraos y regocijaos, siempre dentro del clima de alegría que evidentemente quiere insuflar en nuestras almas. Todos los documentos que ha escrito vienen con relación a la alegría de la fe, etc. Y en este caso lo que nos hace es una llamada a la santidad, una llamada que evidentemente no es original. Jesús fue el primero que nos dijo: sed perfectos como vuestro Padre Celestial lo es. Su primer antecesor, San Pedro, lo hemos escuchado en el fragmento de su carta, también estaba llamando a la santidad y nos mostraba caminos de santidad, como lo ha intentado hacer el Papa también en este documento. Ante todo, mantened un amor intenso entre vosotros, porque el amor tapa multitud de pecados. Y el Papa sigue insistiendo en el valor supremo del amor cristiano y de la caridad auténtica, que se traduce en obras. A continuación señala San Pedro un factor de santidad que también Jesús era el primero que lo había dicho: el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y entregar su vida en rescate por muchos. Y aquí San Pedro insiste, lo dice de manera quizá más asequible, incluso a nosotros, a nuestro tiempo, que cada uno con los dones, con los carismas que ha recibido, se ponga al servicio de los demás.
San Pedro da por supuesto que todos los dones que hemos recibido no son para nuestro único provecho egoísta y personal, sino que a todos nos ha dado una serie de dones para que todos los pongamos al servicio de todos. ¿Cuántas veces se suele practicar cuando hay reuniones o familiares o de amigos o de grupos en las parroquias eso de, bueno, vamos a comer, que cada uno lleva algo y lo compartimos? ¿Nos parece que es bonito? Y además es que encima son unas comidas en las que quizá comemos demasiado, porque todo el mundo quiere probarlo de todos. ¡Ay, qué rico! Y hay que estas croquetitas, y hay que no sé qué, compartir. Bueno, pues eso, a nivel de vida, exactamente igual. Y con la misma generosidad con que te has pasado la mañana en la cocina preparando cosas para disfrute de los demás, con la misma generosidad poner cada uno sus dones, sus carismas, incluso su trabajo, su profesión, al servicio gratuito de los demás. Porque claro, cobrando dinero eso lo hace todo el mundo. Y nos lo advierte Jesús, el amor tiene que ser gratuito, porque si amáis solo a los que os aman, ¿qué hacéis de especial? Eso lo hace todo el mundo, incluidos los criminales. Se trata de amar con generosidad, de poner nuestra vida al servicio de los otros, nuestros carismas, nuestros dones, nuestras cualidades, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro trabajo, lo que sea, sirviendo a los demás. Ese es un camino de santidad clarísimo y asequible a todo el mundo. No hace falta hacer cosas muy especiales, simplemente realmente vivir al servicio de los demás, empezando por los de casa. Nada de pretender allí ser el rey o la reina de la casa y que todo el mundo haga las cosas para mí. Al revés, yo el último de todos y el servidor de todos. Ese es el camino que siguió Jesús y es el camino que nos enseña. Incluso, terminaba San Pedro diciendo, estad alegres en la medida en que compartís los sufrimientos de Cristo, de modo que cuando se revele su gloria, gocéis de alegría desbordante. Otro aspecto de la santidad, el saber sufrir con paciencia, dice una de las obras de misericordia, las adversidades y las flaquezas, los defectos de nuestros prójimos. Son caminos, insisto, que no son extraordinarios de santidad, son muy normalitos, pero bien difíciles, porque se opone a ello nuestro egoísmo innato, un egoísmo que hay que vencer todos los días a base de, como dirían hoy, darle caña al yo. Jesús lo decía de otra manera, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y se venga conmigo. Pues eso, el que tenga oídos para oír, que oiga. Supliquemos a Dios, que hizo fuerte a San Justino en la confesión de la fe, que nos conceda seguir sus pasos. Por la Iglesia, para que viva de la fe en el Hijo de Dios, que se entregó por ella para darle vida eterna, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa, los obispos y demás ministros sagrados, para que sepan arrastrar con su ejemplo a los fieles que se les ha encomendado, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes y los políticos, para que no olviden que sus decisiones tienen mucha repercusión en la vida de las personas, cuyo bien han de buscar por encima de sus propios intereses, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los abandonados de todos, para que encuentren también con su propio esfuerzo ayuda para remontar su situación, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos y todos los que sufren, para que el Señor se apresure a socorrerlos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que participamos en esta Eucaristía, para que, poniéndonos todos al servicio de los demás, demos los frutos de caridad que Jesús espera de nosotros, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Ayúdanos, Señor, a seguir el ejemplo de tus santos,
que amaron más tu voluntad que su propia vida, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, celebrar dignamente estos misterios que defendió San Justino con firme valentía. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú eres ensalzado en la alabanza de tus santos, y cuanto pertenece a su pasión es obra admirable de tu poder. Tú, bondadosamente, otorgas el ardor de su fe, das firmeza en la perseverancia y concedes la victoria en el combate por Cristo, Señor nuestro. Por eso, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo. Y también nosotros, con todo el ejército de los ángeles, te aclamamos por siempre, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Mariano y Justa, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación de Jesús y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos como hermanos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Tú que nos has reconfortado con el pan del cielo, concédenos, Señor, que siguiendo fielmente las enseñanzas del mártir San Justino, nos mantengamos en continua acción de gracias por los dones que de ti recibimos. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Con el deseo de seguir santamente a Jesucristo, podéis ir en paz.